a los hermanos después a tomar las sillas que están ahí, hermano Salvador. Deje al hermano David que se siente más a la mano. Siéntese al ladito del hermano Ángel y ese espacio lo puede ocupar el hermano David, que está más cerca del coro. Exacto. Eso. Así los tengo cerquita los hermanos. Bien, Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a estar leyendo algunos versículos bíblicos, verso 8 hasta el verso 14. Vamos a ver, hermanos amados, una presentación que hace el Señor Jesucristo a su discípulo Felipe y deja entrever palabras reveladoras con respecto a lo que hoy día vamos a tratar, que es la Santa Trinidad. Dice así la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 14, verso 8 en adelante, y lo leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, justamente la Santa Trinidad. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, dice Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre o el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Reciba su asiento, por favor. Hermanos, una de las doctrinas que cuesta mucho a todos responder o explicar es el tema de la Santa Trinidad. El tema de la Santa Trinidad ha sido un tema de debate desde siglos. Ya esto comenzó, hermanos queridos, a fines del siglo II por un teólogo de la época de la iglesia llamado Sabelio. Sabelio, hermanos, en esta búsqueda de interpretar el misterio de la Trinidad, del Dios único, pero que se manifiesta en tres personas. ¿Cómo explicar este asunto? Entonces, Sabelio, en el siglo II, o a fines del siglo II, él postuló esta interpretación diciendo de que existe un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas siendo el mismo Dios en este sentido que él lo explica, que se llama el modalismo o aspectos del mismo Dios. Significa que Sabelio decía que el Padre se manifiesta como Hijo y después el mismo Padre se manifiesta como Espíritu Santo. O sea, no hay tres personas, hay una sola persona divina que en diferentes tiempos o épocas se ha venido manifestando. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Padre Jehová, y en el Nuevo Testamento, el mismo Padre aparece como Hijo, y después en el tiempo de la Iglesia, el mismo Padre o el mismo Hijo aparece como Espíritu Santo. O sea, para ellos no hay tres personas divinas, hay una sola que va cambiando de aspecto. Es como que si de pronto uno de ustedes, ejemplo, el hermano David hoy día, ¿no es cierto?, aparece y el lunes viene después con una peluca, ¿no es cierto?, rubia, y después aparece quizás otro día con un pelo zambo y con barba. Son tres aspectos, pero es el mismo hermano David. Es así como explica Sabelio la Santa Trinidad. Después aparece hermano Arrio de Alejandría a fines del siglo IV, donde él explica la Trinidad diciendo que existe un solo Dios que creó a Jesucristo y que también creó al Espíritu Santo. O sea que
Jesucristo es un ser creado y el Espíritu Santo es algo también creado por este Dios. Que no hay tres dioses, sino que hay un solo Dios que creó a Jesús de una forma, de un rango menor, y que también creó al Espíritu Santo también de un rango menor. De hecho, para Arriano de Alejandría, el Espíritu Santo era una energía que brotaba, hermano, de la esencia de Dios, o sea, una energía impersonal. Como ustedes pueden escuchar una onda de radio, hermanos amados, que lleva la voz del locutor, pero es una onda que no tiene una personalidad en sí, solamente es de alguna forma en una frecuencia que permite que esa voz llegue hasta donde usted está. Pero la frecuencia es algo impersonal, la frecuencia no tiene sentimiento, la frecuencia como tal, como onda de radio, no puede determinar, no tiene, hermanos, capacidad de intelecto, simplemente es una señal repetidora de lo que está el locutor hablando. Para Arriano de Alejandría, el Espíritu Santo es algo semejante a esa explicación. De hecho, los debates han continuado hasta los días de hoy y existe lo que se conoce como los Solo Jesús, que es una iglesia, hermanos, que se deriva de este razonamiento que habla, hermanos, del modalismo, que es, hermano, el modalismo, lo que Sabelio decía. Para ello existe solamente Jesús. Jesús es el Padre del Antiguo Testamento, y Jesús hoy es el mismo Espíritu Santo. Para los Solo Jesús, es un seudónimo, ellos no se llaman Solo Jesús, se llaman Iglesia Pentecostal, no sé, ellos creen en los dones, creen en las manifestaciones, creen en la profecía, pero con respecto a la Santa Trinidad tienen una visión distinta a la nuestra. Ellos sí reconocen al Padre, ellos sí reconocen al Hijo, ellos sí reconocen al Espíritu Santo. Pero ellos no aceptan que exista un solo Dios manifestado en tres distintas personas. Entonces, este debate sigue hasta el día de hoy y para muchos evangélicos pentecostales les es un tanto difícil explicar con respecto a la Santa Trinidad. Nosotros hoy día en este culto, a la cual le damos la bienvenida a nuestros amigos a través de nuestro canal de YouTube, que lo puedan compartir también ustedes, que nos puedan hacer un comentario, que nos puedan darnos cierto un like, como se dice, para que nuestros programas, nuestras predicaciones puedan, hermanos, seguir y alcanzando otras vidas. De eso se trata. Esto es una batalla en las redes sociales. Mientras otros predican tontera, nosotros intentamos meternos en las redes sociales llevando una palabra de sana doctrina, una palabra apostólica. Bien, vamos entonces con esto. Vamos a ver hoy día algunos versículos bíblicos que nos va, hermanos, a revelar la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia hable y nos muestre acerca de este Dios único que nosotros creemos, hermanos, y creemos por la palabra del Señor, que este único Dios se manifiesta, se revela a través de tres distintas personas, no dejando de ser un solo Dios. Es un tanto complejo para el hombre razonar sobre esto, pero yo lo que digo es esto. Cuando intentamos tratar de explicar la Santa Trinidad, de tratar de razonar humanamente de cómo es Dios en su esencia, en su naturaleza, debemos tener, hermanos, la humildad de que no estamos examinando la vida, hermanos, de otro ser viviente, de un ser terrenal, llámese de una mosca, una hormiga, hermano, un gato, examinando sus hábitos, sus costumbres, ¿no es cierto?, sus instintos, o analizando la vida del ser humano. Tenemos que tener la humildad, hermanos, de entender que desde nuestro lugar, con nuestro cerebro, que es tan finito, es tan pequeño, intentar comprender la naturaleza de Dios es algo casi a veces imposible. Y digo, tener la humildad y no tener la arrogancia de decir hemos descubierto la esencia real de Dios, porque de verdad, hermanos, Dios es infinito. Creo que la única forma de poder comprender esto va a ser en el día de la resurrección. Nosotros no podemos, por eso digo yo, intentaremos, de acuerdo a lo que la Biblia nos revela.
La Biblia nos va a revelar a nosotros la posibilidad, la enorme posibilidad de que existe una pluralidad en la única divinidad. La palabra pluralidad significa más de uno, y la otra es la singularidad, que habla solamente de una sola cosa, en este caso de una sola persona. Veamos algunos textos bíblicos que nos van a revelar la pluralidad en la divinidad. Estas palabras, estos versículos bíblicos, nos van a nosotros a llevar a entender que existe un solo Dios. Nosotros no adoramos tres dioses. Nosotros adoramos un solo Dios que se manifiesta y que se revela en tres distintas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Todo el Antiguo Testamento prácticamente habla de un solo Dios. De hecho, Deuteronomio, capítulo 6, que lo tengo acá, un versículo muy conocido de esto, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así también tenemos más textos bíblicos en el Antiguo Testamento, como Isaías y otros pasajes bíblicos, que en el Antiguo Testamento se habla acerca de existencia de un solo Dios. Pero no olvidemos que la revelación es progresiva en muchos aspectos. Lo que el Antiguo Testamento no revelaba en su totalidad, vino a revelarse en el Nuevo Testamento. Vino a mostrarse en el Nuevo Testamento. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a abrirse muchas puertas revelatorias de muchas pasajes del Antiguo Testamento que en su momento no se comprendían, no se entendían, no se visualizaban con todo esplendor, pero con la venida de Jesús hubo mayor luz de entendimiento. Con la venida de Jesucristo vino mayor revelación a las mentes de los hombres, y más tarde con la revelación gloriosa del Espíritu Santo, y después más tarde con la conversión de Saulo al Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo pudo entregarnos a nosotros mayor revelación doctrinal con respecto a este punto que estamos nosotros tratando: la Santa Trinidad. No adoramos tres dioses, porque sería una idolatría adorar tres dioses. Pero sí entendemos que existe un solo Dios, y este único y glorioso Dios de Israel, este santo Dios de Jeremías, este Dios omnipotente de Isaías, este único Dios maravilloso que la Biblia nos muestra, hermanos, nos revela que en este único Dios, en esta singularidad del único Dios, hay una pluralidad en su naturaleza, manifestada en tres personas, distinta la una con la otra, no dejando de ser un solo Dios. Este es un misterio. No lo podemos explicar en más detalle, pero vamos a irnos a la Escritura. Por ejemplo, vamos a ver el pasaje de Génesis, capítulo 1, si usted gusta trabajar conmigo y corroborar lo que su pastor le está dictando o leyendo. Puede usted participar en Génesis capítulo 1, verso 26, verso 27. Vamos a ver, hermano, la pluralidad y la singularidad al mismo tiempo. 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso está bueno para que los de la ideología de género que no creen en Dios sepan que nosotros no podemos aceptar la ideología de género, porque Dios creó solamente dos géneros, como dice la Escritura: hombre y mujer. Así dice la Biblia.
Y dice, y Dios creó, varón y hembra los creó. No hay más que eso. O es varón o es hembra. Bien, vamos con esto. Espero no tener problema en el YouTube por eso. Eh, pero es lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a ver el punto de lo que es la pluralidad. Examinemos cuidadosamente el verso 26. Yo tengo mi Biblia abierta aquí y vamos a ver, hermano, la pluralidad en estos versículos. Ponga atención y examinemos lo que dice la Escritura. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra hagamos, el término hagamos, está hablando de una pluralidad en la creación. Bien, ¿qué es lo que dicen, hermanos, los que no aceptan la Santa Trinidad? Ellos dicen que cuando el Señor Dios, creador de todas las cosas, dijo, hagamos al hombre, le había hablado a los ángeles que estaban presentes. Pero la Biblia, hermanos, nos revela que el ser humano no fue creado conforme a Dios y a los ángeles. No fuimos creados porque si nosotros aceptamos esa doctrina de creer que cuando Dios dijo hagamos al hombre, le habló a los ángeles, estaríamos en un terrible problema doctrinal. ¿Y cuál es el problema doctrinal, pastor? Primero, que le estaríamos otorgando, hermano Ángel, le estaríamos otorgando poder creativo a los ángeles. Entonces, si los ángeles tienen poder creativo, son Dios. Es así. Entonces, ¿cómo usted? Por eso le digo, podemos negar la Santa Trinidad diciendo, no, Dios le habló a los ángeles cuando digo hagamos al hombre. O sea, mi amigo, usted está diciendo que fuimos hechos conforme a Dios y a los ángeles. Claro, por supuesto, Dios le habló a los ángeles. Hagamos al hombre. Significa entonces que los ángeles participaron en la creación del hombre y la mujer. Participaron ellos en la creación del ser humano. Sí, bueno, que entonces usted está diciendo que los ángeles tienen poder creador, ellos pueden crear, tienen el mismo poder de Dios para crear. Bueno, en este caso sería que sí. O sea, si los ángeles tienen poder creador, ¿serían Dios también Dios? Entonces se derrumba toda una doctrina, se derrumba completamente, se hace polvo, al decir entonces y tener, hermanos, contra la muralla a todo aquel que piense atribuir, hermanos, a esta expresión en la que hace partícipe a los ángeles. La demolemos en esta mañana, la demolemos. Porque entonces lo más correcto doctrinalmente es entender que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, no fue a los ángeles porque no tienen poder creativo. De hecho, los ángeles ni siquiera se pueden reproducir porque son asexuados. Lo más correcto bíblicamente que cuando Dios habló así, le habló al Hijo y le habló al Espíritu Santo. Entonces entendemos que aquí hay una pluralidad. Cuando dice hagamos al hombre, está hablando en plural. Descartemos la doctrina de los ángeles y aceptemos la doctrina de que Dios, el único Dios, cuando dijo hagamos al hombre, estaba ahí el Hijo y estaba el Espíritu Santo del Señor. Porque sí Jesús tiene poder creador y el Espíritu Santo sí tiene poder creador. Porque podemos hablar de los atributos. Si hablamos de los atributos, los mismos atributos que tiene el Padre, Dios, en el Antiguo Testamento, vamos a verlo bíblicamente que el Hijo tiene los mismos atributos que Dios. Y usted dirá, pastor, ¿qué es lo que es un atributo? Por ejemplo, para que usted me entienda un poquitito, un atributo, uno o dos atributos. Dios es omnipresente. Él está en todas partes a la misma vez. Cosa que Satanás no puede hacer eso. El diablo solamente está en un solo lugar. Y a pesar que Dios mora en los cielos, su poder de omnipresencia
es parte de su esencia, de lo contrario dejaría de ser Dios. Por eso el día de mañana, en el juicio final, ningún ser humano va a poder burlar a Dios. Porque si Dios, hermano, no tiene la capacidad de estar en todas partes, ¿cómo Dios va a juzgar la vida de un ser humano si no lo ve? Más por su atributo de omnipresencia, ningún hombre va a poder burlarse el día de mañana ante el juicio de Dios. Porque todo lo ve y todo lo sabe. Porque es omnisciente. Por lo tanto, esos son atributos que tiene Dios. Ahora, Jesucristo es omnipresente y, y es omnisciente. Y vemos en la Biblia que el Espíritu Santo es omnipresente. Porque está en usted y está en mí, y estamos a una distancia enorme. Y usted puede llorar y recibir bendición de Dios, y yo acá, desde este lugar de mi casa, también puedo estar llorando al mismo tiempo con usted. Y ¿cómo pueden estos sentir la misma presencia de Dios si están tan lejos? Sí, físicamente no podríamos de ninguna manera volvernos a tocar y abrazar, pero en el Espíritu estamos unidos y eso solamente lo hace porque el Espíritu Santo tiene el atributo de estar omnipresente y omnisciente. Entonces, hablamos que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, solamente lo pudo haber hecho conversando y hablando en ese momento con el Hijo y con el Espíritu Santo, menos con los ángeles, porque los ángeles tampoco son omnipresentes, los ángeles tampoco son omniscientes. Satanás tampoco es omnipresente. Solo Dios, y por eso es Dios. Eso lo distingue. Bien, sigamos analizando el verso 26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, pluralidad, conforme a nuestra, la palabra otra vez más, nuestra semejanza, pluralidad. No está hablando de una sola persona, está hablando de más de dos personas en la creación del hombre. Luego el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, singularidad. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero aquí quiero hacer una salvedad importante. En los antiguos escritos originales, la palabra, el nombre Dios es Elohim. En el castellano nuestro, en la versión de Reina Valera, aparece Dios, la palabra Dios. Pero en los antiguos manuscritos aparece el término Elohim. Y dice así, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. El nombre de Elohim que se le da a Dios se escribe más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, el nombre Elohim es un nombre plural que significa el dioses. La palabra Elohim se aplicaba, hermano, a la multitud de ángeles o también a un número de jueces, se le aplicaba el título de Elohim. ¿A qué voy con esto? Que Elohim es una pluralidad, es una indicación de más de uno. Elohim significa varios. Entonces, cuando se le atribuye a Elohim el poder de crear al hombre, se está hablando en pluralidad. En castellano se nombra Dios, pero en los originales es Elohim, que la palabra Elohim significa varios. Y en este caso de la creación del hombre, está hablando de una pluralidad, la participación del Padre Eterno en la creación y la participación del Hijo Eterno en la creación y la participación del Eterno Espíritu Santo. Estamos hablando de que Dios hizo a su imagen, Dios Elohim, a su imagen. Cuando hagamos al hombre, está siendo partícipe a más de una persona en esa creación, salvo que no participan los ángeles. Y si no participan los ángeles, ¿quién participó entonces en la creación del hombre? Si los querubines, los serafines y los arcángeles
no participaron en la creación del hombre. ¿A quién le habló Dios? Dios no se habló, hermano, solo, sino que Dios le habló a alguien más que estaba con él. ¿Y quién cree usted que estaba con él en la eternidad? El Hijo. Sigamos avanzando en los exámenes bíblicos. Nosotros vemos también el capítulo 5 de Génesis, verso 1. Vamos al capítulo 5 de Génesis. El verso 1 dice lo siguiente. Este es el libro de generaciones de Adán en el día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Bueno, aquí vemos, hermanos amados, acerca de la pluralidad en la unidad de nuestro Dios. Pero vamos a seguir, hermanos, también viendo pasajes que nos hablan de la pluralidad. Viajemos de inmediato a un pasaje revelatorio de la pluralidad de Dios, de la existencia de un solo Dios manifestado en tres personas con distinción del uno del otro. Hay una distinción entre el Padre y el Hijo, hay una distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo, hay una distinción entre el Espíritu Santo y el Hijo, hay una distinción del Espíritu Santo y el Padre. Vamos a ver esta distinción de personas en el único Dios de la Biblia. Daniel, capítulo 7. Es fundamental que los evangélicos pentecostales conozcan esta doctrina olvidada en la iglesia. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no sabemos cómo explicarlo. Me estaba yendo por Isaías, es Daniel. Daniel 7, del 13 al 14. A ver, sí. Sí, ve. Daniel 7 del 13. Vamos a leer este pasaje y lo vamos a analizar. Dice así, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Otra versión le dice adoraran o asistieran. Dice, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bien, analizamos esta visión del profeta Daniel. Daniel, hermanos, está recibiendo una revelación de los imperios que se van a suscitar después del imperio babilónico. Daniel, hermanos, está en Babilonia y ya ha revelado el rey Nabucodonosor acerca de la imagen del sueño que atormenta la vida del rey Nabucodonosor. Pero Daniel también recibe de parte de Dios el entender y lo que significa esa imagen. Les cuento un poquitito. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo atormentó, pero cuando despertó se le había olvidado el sueño. Llamó a los astrólogos y adivinos. Los astrólogos le dijeron, rey, oh rey, dinos tu sueño para poderlo interpretar. Y el rey le dijo, no me acuerdo del sueño. Ustedes tienen que contarme el sueño que me atormentó y darme la interpretación. Como no pudieron hacerlo, Daniel, hermano, es llamado al palacio. Y Daniel, hermano, por bondad de Dios y por el poder de Dios, Dios le revela a Daniel el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido, que ni el rey se acordaba. Y le dice, mira, oh Dios, mira, oh rey, este es el sueño que tú tuviste. ¡Wow! Y esta es la interpretación del sueño. Tremendo. La cabeza de oro de esa imagen eres tú, ese oro puro, eres tú, oh rey, sobre todas las naciones que tú gobiernas. Pero luego viene una serie en la imagen es una estatua enorme, es una figura que está, hermanos, hecha de distintos materiales, de distintos metales, que son reinos que se van sucediendo uno detrás de otro y que van perdiendo, hermanos, la pureza del oro,
porque está el bronce, está el hierro, y termina finalmente la imagen, la última parte de sus piernas de la imagen, entre hierro y barro cocido, que habla del imperio romano y que finalmente los 10 deos que son de la imagen tienen que ver finalmente con 10 reinos que van a suscitarse en los últimos tiempos. Esa imagen del rey Nabucodonosor está de la mano con las bestias que ve también Daniel en la revelación que Dios le da, donde la cabeza de oro se transforma en el león y donde el pecho, hermanos, y parte del brazo se transforma en un oso que está inclinado a un costado con 3 costillas en el hocico, que habla de los medos y persas que vendrán después de Babilonia, y luego ver, hermanos, un leopardo con 4 cabezas, que es el poder de los griegos a través de Alejandro Magno, que cuando la muerte de Alejandro Magno, 33 años aproximadamente, su reino se divide en 4 importantes generales, que son las cabezas del leopardo, pero luego ve una bestia espantosa, terrible, hermanos, con 10 cuernos, de los cuales dentro de esos 10 cuernos aparece un cuerno pequeño que derriba 3, y ese cuerno pequeño es la imagen del anticristo que vendrá. Tremenda revelación que alabo a Dios y glorifico a Dios por eso. En medio de esa revelación, Daniel ve esta visión. ¿Qué es lo que ve Daniel? Daniel ve, hermanos, verso 13, capítulo 7 de Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este, como un hijo de hombre, es la persona maravillosa, gloriosa, hermosa, bella, sublime, más que todos los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este, como un hijo de hombre, se acerca al anciano de días. Y en esta visión del anciano de días, que representa al Padre eterno, y se le hicieron acercarse delante de él. Como ustedes ven, aquí hay una distinción. Identificamos a aquel como un hijo de hombre, a la persona de Jesucristo, e identificamos al anciano de días como el Padre eterno en su trono. Y en esta visión vemos 2 personas, al Hijo y al Padre. Son un solo Dios, pero tienen distinción el uno con el otro. El Hijo se acerca al Padre, donde el Padre lo recibe. El Padre está siendo honrado, glorificado, exaltado. Pero el Hijo, en el verso que viene, recibe honra, honor, dominio, poder y alabanza. Si ustedes, hermanos, saben perfectamente y conocen la doctrina, saben que no se pueden adorar a otros dioses, porque adorar otras divinidades es abominación ante los ojos de Dios. Pero el anciano de día es reverenciado, pero también aquel que es semejante al Hijo del Hombre también es reverenciado. Por lo tanto, no hay falta ni pecado alguno cuando nosotros adoramos al Padre y glorificamos al Hijo y damos gloria al Espíritu Santo, porque entendemos que no estamos tratando con 3 dioses, estamos tratando con un solo Dios que se manifiesta en 3 personas distintas. Es el misterio de la Santa Trinidad. Bien, sigamos viendo otros pasajes bíblicos. Recuerde que no estoy haciendo apología ni estoy atacando, hermanos, a otras doctrinas, más estoy presentando textos bíblicos que nos revela la Biblia con respecto a esto. Vámonos, hermanos, al Nuevo Testamento. Dejamos a Daniel con esta visión tremenda que habla, hermanos, del Hijo de Hombre y el anciano de días. Y nos vamos a ir, hermanos, a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 dice lo siguiente. Verso 16. Usted me sigue acompañando con la Biblia, ¿no? Verso 16. Quiero que salga de este culto sabiendo y entendiendo acerca de esta doctrina, la Santa Trinidad. Y cuando alguien le pregunte, tenga un par de versículos bíblicos en su mente. Dice el verso 16. Y si yo juzgo, dice Cristo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Fíjese usted, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.
Se da cuenta que hay distinción, que no puede ser que el Padre sea el mismo Hijo y no puede ser que el Hijo sea el mismo Espíritu Santo. Son un solo Dios, pero hay distinción entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Son un solo Dios y aquí vemos que el Señor dice, no soy solo, sino yo y el Padre, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea, el Señor hace una distinción entre Él y el Padre eterno. Dice, yo no soy solo, el que me envió, el Padre. Significa que fuera de Jesús hay otra persona divina, bendito sea el nombre del Señor. Y en el verso 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Por qué dice eso Jesús? Los judíos no le entendían bien esta parte y el Señor los lleva a ellos, los lleva a la ley misma de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés? La ley de Moisés indicaba que si su testimonio tenía que ser verdadero, usted tenía que presentar dos testigos que aseveraran su testimonio. Esa es la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Los lleva a ellos a esa ley para decirles lo que tenían que entender. Le dice primero, yo no soy solo, sino que también está el que me envió, que es el Padre. Y como dice vuestra ley, que para dar testimonio, ¿no es cierto? Tenía que ser apoyado por dos hombres si era verdadero. Pero ¿a quién se refería el Señor Jesucristo? Si Él daba testimonio, ¿a quién estaba llamando el Señor Jesucristo a respaldar ese testimonio? De acuerdo a la ley, el Señor estaba llamando a dos personas más. ¿Y quién eran esas dos personas que el Señor estaba atribuyendo como testigo de su testimonio? De acuerdo a la ley de Moisés, el Señor estaba llamando a dos más a dar testimonio de lo que Él estaba haciendo. ¿Y quiénes eran los que iban a dar testimonio de Él? El Padre y el Espíritu Santo. Deja entrever, hermanas amadas, deja entrever claramente que hay una pluralidad en la divinidad. El Señor mismo dice que Él tiene dos testigos que pueden dar testimonio de su testimonio, que es verdadero, de acuerdo a la ley de Moisés. Él invoca a dos testigos. ¿Y cuáles son? El Padre y el Espíritu Santo. Sigamos avanzando. Sigamos con Juan. Juan capítulo 17. 17:21. Dice así. Dice así. Dice, para que todos sean uno como tu, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, aquí la palabra uno es la misma que está en el Antiguo Testamento. La palabra uno, si usted puede hacerle un círculo y le hace un pequeño círculo a la palabra uno en su Biblia, el original es echot. La palabra hebrea es echot. ¿Qué es lo que significa echot? Echot es una unidad compuesta, lo que son matemáticos ahí en la iglesia, lo que son físicos matemáticos, pueden conocer este término hebreo que se llama echot, que es una unidad compuesta. Entonces, la palabra uno no es solo uno, es uno compuesto. Vamos para entenderlo mejor. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno en el Antiguo Testamento, dice con respecto a la formación del matrimonio. En Génesis, el Señor habla claramente y dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Bien. Esa palabra una, hágale un círculo y es originalmente echot. Es uno compuesto. Son una sola carne, pero usted sabe bien que en la realidad no son dos personas, el hombre y la mujer.
y una sola carne. Entonces, hermanos, vemos nosotros que esa unidad del matrimonio ante los ojos de Dios es una sola, pero compuesta por esposo y por esposa. Una unidad. Hecho, en eso usted se da cuenta que lo que está diciéndole el Señor a los hombres de aquel entonces, para que todos sean uno, como tú, le está hablando a la iglesia. Nosotros podemos decir somos uno solo en el espíritu, pero ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y unos que se me están durmiendo, 9. ¿No? Entonces, vemos nosotros que hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 hermanos que están con nosotros. Hermano Esteban, ¿hay alguien más que se haya sumado entre paréntesis? Que haya buscado también el link, yo lo envié a la asamblea. Ya, en el caso que sea así. Bueno, estamos hablando de que hay 8 personas adultas más 2 angelitos que andan revolviendo el gallinero ahí, la Talia y el Pipe. Entonces, en total son como 10 personas, incluyendo los niños y incluyendo el que viene en camino. 11 que debe estar escuchando a su tata hablar. Entonces, pero podemos nosotros, hermano Ángel, decir somos uno en el Señor. Pero, pero en la realidad somos 10 personas y somos distintas una con la otra. Pero somos uno. Somos uno en el mismo sentir, somos uno en el mismo espíritu. Entonces somos uno, hermano Esteban, pero somos distintos, unos con otros, pero somos uno. Entonces, agreguen ustedes los matemáticos ese uno, que parece que fuera uno solo, y no es uno solo, esta es una unidad compuesta, y el Señor le está diciendo a los hombres que todos sean uno. ¿Y quiénes son todos? Los hombres que le creerán, la iglesia del día de mañana, y debe estar diciendo de esta manera, dice, para que todos sean uno, está orando el Señor Jesucristo, está orando por sus discípulos, está orando por todos que creerán, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Cómo? Pero si los que van a creer en Cristo serán miles. Si los que se convirtieron en los primeros años de la iglesia en hecho de Pentecostés fueron miles de personas, 3.000, 5.000 y un montón de gente se convirtió. Y la iglesia de Cristo hoy día son millones en el mundo. Pero el Señor dice que somos uno. Bendito sea Dios. Entonces, la posibilidad de que exista un solo Dios manifestado en 3 personas distintas es real. Avancemos. Vamos a ir a Mateo 3:16, que dice lo siguiente. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este versículo bíblico, lo vamos a analizar, tiene que ver con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia no puede mentirnos. Si vamos a hablar seriamente, no le demos más vuelta al asunto ni torzamos los versículos bíblicos. En este pasaje, indiscutiblemente, se ve la manifestación de las 3 personas divinas. Los que creen que Jesús es el Padre, ¿cómo podría hacer esto el Señor Jesucristo si Jesús es el mismo Padre? Tendría que el Señor ser ventríloco, porque se oyó la voz del cielo. Juan oyó la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. ¿Quién habló? ¿El ventríloco Jesús? ¿O realmente vino la voz del cielo? Vino la voz del cielo. Jesucristo nunca ha sido ventríloco. Y dice que se descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. En el puro bautismo de Jesús, vemos, hermano, la Santa Trinidad manifestada. El Padre de los cielos que dice, este es mi hijo amado. Jesucristo que está en el río Jordán y el Espíritu Santo que viene en forma de paloma.
No podemos torcer los versículos. No insistamos que decir, no, Jesús es el Padre. ¿Cómo va a ser Jesús el Padre? Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios en su naturaleza, en su esencia. Pero este único Dios se manifiesta en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Jesús es el Padre. ¿Cómo va a ser Jesús el Padre? ¿Quién habló entonces en los cielos? Si el Padre estaba siendo bautizado. Si la gente insiste que Jesús es el Padre, entonces ¿quién estaba siendo bautizado? El mismo Padre, caracterizado de Jesús. Es una locura doctrinal. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere en el Calvario de la cruz y exclama, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Te entrego mi espíritu. ¿A quién le estaba hablando el Señor en la muerte, en la agonía, en el Calvario? ¿Se estaba hablando al mismo? Le estaba hablando al Padre que está en los cielos. Ahora piensa usted, hermana Jacqueline. Si Jesús es el Padre, significa que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, el cielo quedó sin el Padre. Si el Padre andaba aquí. Es una locura. Si Jesús es el Padre, hermano, durante 33 años terrenales, el cielo, hermano, estuvo vacío del Padre. El trono de gloria no había nadie. ¿Por qué? Los ángeles preguntaban, ¿y el jefe dónde está? Todavía anda abajo caminando. Y cuando va a volver, tiene que morir primero. Entonces los ángeles dando vuelta arriba del trono que no hay nadie. ¿Por qué? Porque el Padre está caracterizado de Jesús. Si nosotros aceptáramos, hermano, lo que dice Sabelio, que Sabelio dice que eso es la Trinidad, que el Padre, hermano, fue después el Hijo y el Hijo después fue el Espíritu Santo, que no hay tres personas divinas distintas una de la otra, que son modalismo, que son características, hermanos, distintas, pero de la misma persona. Es imposible. Si nosotros vemos la lógica del bautismo, el Padre estaba en los cielos. Cuando Cristo murió, hermanos, aquí en el Calvario, el Padre estaba en los cielos. Cuando Jesús oró, ¿a quién oró? ¿Se oró a sí mismo? Padre, Padre. ¿A quién clamó? A sí mismo, si él es el Padre. ¿A quién clamaría? Al mismo. No, es ridículo. El Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. ¿Está entendiendo usted la Santa Trinidad? No, que los testigos de Jehová dicen, ustedes adoran, son idólatras, ustedes adoran a tres dioses. Y los testigos de Jehová, hermano, ellos dibujan un Dios con tres cabezas. Y se ríen de nosotros los pentecostales, los cristianos, los de la cristiandad, ellos dicen de la cristiandad, los protestantes, los pentecostales, están todos perdidos porque estos están adorando un Dios con tres cabezas. Ellos son solo Jehová y no hay nadie más que Jehová. No, mi amigo, Jehová es el Señor, pero este único Dios es plural, este único Dios es un solo Dios, uno solo. No adoramos un Dios con tres cabezas, ni adoramos tres dioses porque no somos idólatras. Adoramos un solo Dios, que la Biblia revela que este único Dios se manifiesta en tres distintas personas. ¿Cómo puede ser eso? No tengo idea cómo puede hacerlo. Él es Dios, por eso digo hay que tener humildad. Ahora vamos, hermanos, a Juan 16:13. Estamos analizando Biblia, hermanos, que nos habla nos revela sobre esto. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está hablando de la venida del Espíritu Santo. Fíjese usted y analicemos el verso 13. El Señor está hablando de otra persona, no de Él.
y no del Padre. Dice, pero cuando venga, ¿qué cosa? El Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo es una persona divina que tiene la capacidad de guiarlo a usted, de guiarme a mí, de iluminar mis pensamientos. No es una fuerza impersonal, como dicen los arrianos, que es una frecuencia como de radio. No, el Espíritu Santo es una personalidad divina. Y hablamos de personalidad para entender, hermanos, de alguna forma antropomórfica, las características de un ser que tiene capacidad de pensar, que tiene capacidad, hermanos, de intelecto, de sentimiento. El Espíritu Santo tiene capacidad para pensar, siente, habla. Usted lo puede contristar, lo puede entristecer, hermano, usted lo puede resistir, todo lo que usted quiera. Hermanos, pero el Espíritu Santo ve, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo, hermanos, da dones, el Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo unge, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo habla. Ah, pero que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Sí, pero Dios tampoco tiene cuerpo. Si usted cree que Jehová es único Dios, no menoscabe el Espíritu Santo porque no tiene cuerpo. Porque Jehová Dios, el Padre, tampoco tiene cuerpo. ¿Y cómo es? Es que es Dios. No me pida a mí explicar algo así. No me pida explicar algo así. Lo único que sé que de la Santa Trinidad, el que sí tiene un cuerpo semejante a nosotros es Cristo. Pero Dios, el Padre eterno, es espíritu. Y el Espíritu Santo es espíritu. No menoscabe el Espíritu Santo y diga, no, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Jehová tampoco tiene cuerpo. Ah, pero Jehová es Dios. Bueno, si usted acepta que Jehová es Dios y es espíritu sin cuerpo, ¿por qué menoscaba el Espíritu Santo que tampoco tiene cuerpo? Si va a aceptar que hay un Dios todopoderoso que es espíritu y no tiene cuerpo, no puede mirar en menos al Espíritu Santo que tampoco lo tiene. Ambos son Dios, ambos son Dios en la pluralidad, en la divinidad, en la unicidad. Son un solo Dios manifestado en tres distintas personas, no dejando de ser Dios. El Señor en Juan dice, y vendrá el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, Él les enseñará, Él les dirá lo que tienen que hacer. Entonces tenemos otros mensajes que el Señor dice que Él está orando para que venga el Consolador. Antes, hermanos, para que esté con nosotros. Bien, sigamos viendo. Él habla también incluso de otro. Cuando otro Consolador. Veamos, hermano, Juan 14, volvamos al texto original. Juan 14, vamos a ver el verso 16. Y aquí está lo que yo le estaba hablando. ¿Lo tiene usted el verso 16 de 14? Dice, y yo rogaré al Padre, y yo dará ¿qué cosa? Otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo distinto a él. Él no es, hermana Jacqueline, él no está diciendo, el Jesús no está diciendo que él es el Espíritu Santo. Él está diciendo que vendrá otro distinto a él a hacer la función que él hacía. Vendrá otro distinto a él. Es como cuando yo a veces tengo aquí un invitado y viene a predicar en mi lugar. Es distinto a mí. Viene otra persona. Estamos en el mismo sentir, bendecir la iglesia, predicar la palabra, pero es distinto a mí. Y yo le digo, hermanos queridos, el próximo domingo 5 tendremos a un invitado. Es otro predicador. Viene de Santiago. Es otro predicador. Es distinto a mí. Jesucristo dice, yo daré al Padre, yo dará otro consolador. O sea, si yo he sido el consolador para muchos de ustedes, he sido el que
He enjugado sus lágrimas mientras ustedes me han seguido en mi ministerio terrenal. Mas yo rogaré al Padre. El Padre, en primer lugar, distinto a Él va a orar al Padre. Él no se va a orar a sí mismo porque Él no es el Padre. Él es el Hijo, distinto al Padre, pero un solo Dios. Y yo rogaré al Padre eterno para que envíe otro consolador. Vendrá otro distinto a mí. Aquí vemos la Santa Trinidad manifestada. El Padre, el Hijo que clama para que venga el Espíritu Santo. Hay un solo Dios en tres personas, para que esté con vosotros siempre. Verso 23 del mismo capítulo. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos en plural, y vendremos a él, y haremos, plural, y haremos, no dice y haré, sino que haremos morada en él. ¿Quién? Jesús está hablando del Padre. Dice, respondió Jesús, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. Está hablando de dos personas, y vendremos a él, y moraremos. Verso 26. El mismo capítulo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre. Aquí vemos la Trinidad una vez más manifestada, un solo Dios, pero hay una distinción de funciones, de tareas, de labores, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Señor está a punto, hermano, de partir, va a volver al trono de su gloria, pero en su lugar vendrá el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo que está con nosotros hoy? En este minuto es el Espíritu Santo el que está en la iglesia, es el Espíritu Santo que guía a la iglesia. Es el Espíritu Santo que convierte nuestros corazones a Dios. Es el Espíritu Santo que convence de pecado nuestras vidas, nos redarguye para arrepentirnos. Es el Espíritu Santo en la cabeza en este momento, el que guía a la iglesia, el que está en medio de su pueblo, porque ha sido así en el plan de Dios. El Padre ha enviado al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y Él os enseñará todas las cosas. Tiene la capacidad de enseñar. Yo recordará, tiene la capacidad de hacernos recordar todo lo que yo os he dicho. Para finalizar, hermanos, vamos a Corintios, aunque tengo un texto bíblico. Permítame primero ir a Primera de Juan 5, tengo dos textos más, este y otro. Primera de Juan 5, 7 y 8, que es un texto, hermano, que ha sido debatido, que no está en la Biblia, que este texto lo crearon, lo inventaron. Primera de Juan 5, verso 7. Y después veremos Primera de Corintios. Bien, vamos entonces con Primera de Juan 5, versos 7 y 8. ¿Listo? Dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Oh, bendito Dios. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué leo esto? Porque los que niegan la Santa Trinidad niegan que este versículo bíblico exista. Y dicen, este texto bíblico lo crearon, lo inventaron, lo pusieron, porque no existen los originales. Pero yo le haré un poco de historia y vamos a irnos miles de años atrás y vamos a ir, hermanos, a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia como Cipriano, Tertuliano, Atanasio, que son nombres que la hermana Paola puede considerarlo para el próximo integrante de la familia. Que sería un honor que nuestro próximo nieto tenga un nombre de uno de los padres de la iglesia primitiva. ¿Ah? Cipriano González, Tertuliano González o Atanasio González. Lo dejo a su consideración. No hagan por momento ningún comentario. Pero honroso sería un nombre de estos padres de la iglesia. Cipriano
Cipriano, hermanos, ya el año 250, fíjese usted en el tiempo, 250 después de Cristo, por supuesto, estamos hablando que los últimos cartas bíblicas o apostólicas terminan aproximadamente por el año 100, finalmente, bordeando todo. Hay cartas del apóstol Pablo que son del año 65, 64 después de Cristo, pero vamos a cerrar, hermano Ángel, con el número 100. Hasta ahí tendríamos todo cubierto, hermanos, la cantidad de antigüedad de los escritos más antiguos. De ahí en adelante, hermanos, 250 es una fecha muy aproximada, hermanos, a la vida apostólica de la iglesia. Y ya Cipriano, en el 250, cita este texto. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Año 250 después de Cristo, uno de los padres de la iglesia, en su relato, en sus cartas, deja citado Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Pero no solamente lo hace Cipriano, sino que en el año 215 también lo hace Tertuliano. En el año 635, un poquito más avanzado, la hace Atanasio. Atanasio, sí, le gustó ese nombre a la hermana Martita. Entonces, vemos nosotros que esos tres, hay más padres de la iglesia en muy temprana edad de la iglesia, estamos hablando de muchos años después de Cristo, muy cercano, hermanos, al mundo apostólico, comparado con nosotros que estamos en el 2021. Ya citaban Primera de Juan. Así que los que niegan este texto bíblico se esfuerzan por decir, no, esto lo pusieron después, esto lo pusieron en las versiones protestantes, inventaron. Mire, si hay una cantidad de textos bíblicos que ya hemos leído más que suficiente para darnos cuenta de que existe un solo Dios todopoderoso, pero manifestado en tres personas gloriosas. Pero con este rematamos. Ahora sí, Primera de Corintios, que se llama la bendición apostólica. Capítulo 13, capítulo 16. A ver, ¿estamos bien? Sí. Capítulo 13. A ver, a ver. No, entonces me equivoqué. Estoy entonces, permítanme acá. Acá, es Segunda de Corintios, me equivoqué por una carta. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Sí, capítulo 13, verso 14. Bien, veamos y citamos este texto ya como para finalizar. Gracias, Señor, dijeron las hermanas, porque ya tenemos hambre, dijeron uno. Dice el apóstol Pablo, despidiéndose los hermanos de Corintio, en la bendición, en la salud y doxología final. La gracia del Señor Jesucristo, uno, y el amor de Dios, dos, y la comunión del Espíritu Santo, tres, sean con todos vosotros. Amén. Bendición apostólica. Alabado sea nuestro Dios. Nos prende el aplauso a nuestro Señor, que no lo van a llevar a ninguno. A la comisaría, vamos, vamos, esta mañana. Dele gloria, honra, alabanza al que vive para siempre. Bendiga el nombre del Señor. Hay una hermosa alabanza, hermanos, que se llama Santo, Santo, Santo. ¿Cómo dice pues? Omnipotente, Dios, tres personas. Bendito Dios. Somos trinitarios, hermanos, somos trinitarios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios.
Bien, damos gracias a Dios por todos nuestros amigos que nos han acompañado en este culto. Estamos transmitiendo desde Argentina a nuestra madre iglesia de Chillán, una obra, hermanos, que está, por supuesto, en las manos del Señor, una obra, hermanos, que va avanzando en los propósitos de Dios, una obra en crecimiento, en nacimiento, una obra que se está formando y gestando. Las iglesias que son de buena calidad se dan el tiempo, hermanos, de madurar con su tiempo. Hoy día apuran la maduración del tomate, apuran, hermano, la maduración de la gallina, del pollo, aceleran las maduraciones y los procesos de maduración de muchos elementos, por eso los sabores que tienen también son como eso. Pero, hermanos, a la antigua, vamos a dejar que el Señor haga madurar la obra en Chillán en el tiempo que Él sabe cómo hacer. Amén, para que sea de muy buen sabor, hermanos, para nuestro Dios. Gracias por todos, bendiciones, cariños. Bien.